Ahora vamos a comprender conceptos de base de datos relacional, que es la lección 1.2 de este curso. Vemos aquí que los objetivos de la lección son comprender los conceptos de base de datos relacional. En esta lección vamos a revisar lo que es el concepto del modelo relacional, como vemos acá, los tres fundamentos de una base de datos moderna, la relación uno a uno, relación mucho a muchos, relación padre-hijo o parent-child y el concepto de llaves. Cada uno de estos elementos son muy importantes, son parte de los objetivos de esta lección para comprender lo que es la base de datos relacionales. Bien, entonces dentro de lo que sería nuestro primer concepto tenemos el modelo relacional, lo cual implica que un modelo relacional es un modelo de datos en el cual los datos están organizados en relaciones o tablas, y que este es el modelo implementado en la gran mayoría de sistemas de gestión de base de datos. Muy importante, porque dado lo que vemos en la mayoría de implementaciones de base de datos, tenemos que son modelos relacionales, y que esto consiste en que los datos se agrupan de manera que sus entidades están vinculadas, están relacionadas, y los sistemas de gestión de base de datos pues se nutren de esa condición de que los diferentes modelos de datos están entre sí vinculados para manejar la información, los datos que contienen cada uno. Pues entonces es importante conocer lo que es un modelo relacional y cómo podemos explotar esta característica importante de la mayoría de sistemas de gestión de base de datos. Tenemos los tres fundamentos de una base de datos moderna. Cuando hablamos de una base de datos moderna, hablamos de una base de datos que, como vimos anteriormente, pues se fundamenta en el modelo relacional para estructurar la información que contiene. Y tenemos en primer lugar lo que es las entradas o los datos, que es un primer fundamento de una base de datos moderna, la data, la entrada de data. En segundo lugar tenemos los atributos o campos que corresponden y representan las características, ¿verdad? Entonces tenemos también ese elemento. Pero también en tercer lugar tenemos lo que es las relaciones o las llaves, las relaciones mediante llaves que podemos vincular entre sí los atributos con los datos. Entonces, como la base de datos se vinculan entre sí, como quedan atadas una con otra, eso se logra mediante lo que es el concepto de relaciones y mediante lo que es llaves, que es la forma de vincular, de hacer que una data de una tabla sea pues vinculada con una data de otra tabla, y eso lo veremos más adelante de manera más clara. Tenemos ya en lo que es la jerga de las relaciones, la relación de uno a uno, que es una relación de asociación entre dos tablas en la cual el valor de la llave primaria de cada registro en la tabla primaria corresponde al valor de su campo que coincide, o los campos de uno y solo uno de los registros de la tabla relacionada. O sea que tenemos solamente entre dos tablas una forma de vincularla, y es mediante la relación uno a uno. O sea, en una tabla tenemos un registro que solamente tiene una ocurrencia en la tabla relacionada con la tabla que hemos mencionado, la tabla primaria. En este caso, en un escenario donde tenemos dos tablas vinculadas, una tabla primaria, una tabla secundaria, una otra relacionada, entonces mediante uno y solo uno de sus registros podemos decir que hay una vinculación o una relación de uno a uno. Entonces es importante saber que cuando hablamos de relación uno a uno, pues los registros están asociados con la ocurrencia de uno y solo uno de sus campos. Pero también tenemos relaciones más complejas, relaciones de asociación más complejas entre dos grupos de parámetros. Estos dos grupos de parámetros, en los cuales muchos parámetros de cada conjunto
pueden relacionarse con muchos otros en el segundo grupo de parámetros. En una relación de muchos a muchos es más comúnmente utilizada para describir una asociación entre dos tablas en la cual un registro en una de la tabla puede relacionarse con muchos registros en la otra tabla. O sea que en esta relación de muchos a muchos, pues tenemos bien en claro que diferentes registros tienen diferentes ocurrencias en la tabla relacionada. Por lo tanto, es una relación de asociación más compleja. Entonces, ese grupo de registros relacionados, normalmente en lo que es la administración de base de datos, se usa un concepto llamado normalización, donde se eliminan las relaciones de mucho a mucho por su dificultad para hacer elementos de búsqueda, de consulta de información, y eso lo veremos más adelante. En esencia, cuando tenemos una relación de mucho a mucho, tenemos que crear una tabla pivote, donde en el centro de esta tabla pivote pues nos da la facilidad de poder tener una sola relación entre dos grupos de tablas, dos grupos de datos contenidos en diferentes entidades. Entonces, mediante un parámetro específico podemos hacer la vinculación de manera más sencilla. Es una de las normalizaciones que se pueden conjugar en una base de datos para lograr más eficiencia al trabajar con estas. También tenemos lo que es la relación parent-child. Pero antes de la relación parent-child, tenemos que algo que también tenemos que destacar de la relación mucho a mucho es que en una relación mucho a mucho las relaciones pueden ser complejas. Tenemos tablas con relaciones de mucho a mucho que tienen múltiples datos únicos en común. Por ejemplo, un estudiante puede tomar uno o muchas clases. Las clases pueden tener uno o muchos estudiantes y los profesores pueden enseñar uno o muchas clases. Entonces, en este ejemplo, el enlace podría incluir el enlace de estudiante a clase, ¿verdad? La relación entre la entidad de estudiante y clase, la relación entre clase y profesor y la relación entre profesor y estudiante. Ahí tenemos tres entidades totalmente diferentes, donde, como le mencionábamos, la relación de mucho a mucho puede entonces contener muchos datos únicos en común entre diferentes entidades. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque las relaciones mucho a mucho tienden a crear esos elementos de complejidad para poder buscar información, para poder hacer una comparación entre los campos que coinciden entre diferentes entidades. Entonces es importante ver cómo se manejan las relaciones mucho a mucho y qué técnicas de normalización ayudan a flexibilizar su uso. Entonces ahora sí podemos hablar más sobre lo que es la relación padre-hijo, parent-child. Cuando hablamos de una relación parent-child, pues tenemos que esta relación pertenece a o constituye una relación entre nodos en una estructura de datos en árbol, en el cual la entidad parent, la entidad parent está un nivel más cercano a lo que es la raíz, el nivel más alto dentro de la entidad. Por lo tanto, el hijo está en niveles más bajitos. O sea, el parent está en un nivel superior, el child está en un nivel por debajo. Y esto es una relación jerárquica. Por lo tanto, se utiliza en una estructura de datos de árbol. También tenemos lo que son las llaves. En el caso de las llaves, pues aquí tenemos la llave primaria, que define uno o más columnas que son que de manera unívoca puede identificar cada registro en una tabla, al igual que con la llave primaria se define una restricción única
con los valores dentro de una columna que debe ser, debe contener valores únicos que no se repitan. O sea, con la llave primaria se establece esta restricción única que define que todos los elementos dentro de la columna deben ser únicos. Básicamente eso es lo que queremos decir. Sin embargo, a diferencia de una llave primaria, pues podemos tener más de una restricción única en una tabla. O sea, la restricción, la llave primaria establece que una columna se identifica mediante un valor unívoco. Sin embargo, podemos tener más de una restricción única, o sea, de que definir valores dentro de columna que deben ser únicos. O sea, podemos tener más de una restricción de este tipo dentro de una tabla. Las relaciones o los vínculos entre tablas son almacenados como restricciones de llave foráneas. Esto lo veremos más adelante, pero en esencia la llave foránea coincide con la llave primaria de una tabla. Entonces, es importantísimo que cuando hablemos de llaves, tengamos en claro que tenemos una llave primaria que define la relación unívoca entre cada fila en una tabla, que tenemos por cada llave primaria una restricción única que define que los valores dentro de una columna son únicos, y que también para vincular tablas entre sí tenemos restricciones de llaves foráneas que ya estas nos permiten pues tener una forma de vincular una tabla con otra.